Bienvenidos a una edición más de Panorama Internacional. Hoy vamos a continuar conversando uno de los temas que ya se ha tocado en las últimas emisiones sobre el conflicto Ucrania y Rusia, y esta vez yéndonos por la rama de la crisis de refugiados que está generando. Para esto nos acompaña nuestro querido profesor, el embajador Jorge Abarca, que ha sido embajador de Perú en Marruecos, en Turquía, además también ex cónsul general de Perú en Hong Kong. Le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos hoy para esta entrevista. Gracias, gusto saludarlos y gracias por la invitación. Comenzando ya con la entrevista, el conflicto Rusia-Ucrania ha acaparado la prioridad y la agenda en Naciones Unidas, y es un tema realmente latente y prioritario que se está hablando en el Consejo de Seguridad. Entonces, teniendo en cuenta y considerando la condición rusa en el Consejo de Seguridad, ¿considera usted que eso puede afectar de alguna manera el rol que tiene Naciones Unidas en esta crisis humanitaria? Definitivamente lo está afectando el rol de Naciones Unidas, porque si bien es cierto, cuando se crea Naciones Unidas, como se sabe, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, se pensó en este Consejo de Seguridad de los 5 miembros permanentes, entre ellos las 5 potencias que realmente resultan de la guerra esta tremenda que fue la Segunda Guerra Mundial. Y ahí aparece la Unión Soviética, pero la Unión Soviética también, como se sabe, termina pues disolviéndose a partir del año 91. Primero se produce la caída del muro de Berlín, ¿no?, que da término prácticamente también a la Guerra Fría, y esto origina que de todas maneras se establece que Rusia puede continuar siendo miembro del Consejo de Seguridad. Pero en estos últimos 30 años el mundo ha ido cambiando, y de tal forma que Rusia y China son los nuevos potencias que quieren cambiar el orden mundial, ya sea para que sea tripolar o bipolar, y de esto ha determinado que Rusia sienta que puede cambiar el orden de las fronteras de Europa. En eso se ha producido la invasión a Ucrania, pero también debo recordar que en el 2014 ya había invadido Crimea, la península de Crimea, quitándole esa parte a Ucrania. Ucrania es un Estado libre y soberano, miembro de las Naciones Unidas, y por lo tanto también debía tener el amparo de lo que representa esta máxima organización internacional. Pero la acción de Rusia ha hecho que prácticamente se paralice las Naciones Unidas y reciba ahora una serie de cuestionamientos, porque vemos las tragedias que están pasando todos los días, los ataques a poblaciones civiles sin ninguna restricción, y que Naciones Unidas se encuentra con las manos atadas precisamente por el Consejo de Seguridad, por los miembros que conforman. Se ha llevado a cabo una resolución en el Consejo de Seguridad, a la cual fue vetada y por lo tanto no se pudo seguir adelante. Y seguidamente se llevó, eso sí, en la Asamblea General, donde el Perú votó pues, en contra de la invasión rusa. Y así como el Perú, hubieron como 143 países que prácticamente criticaron esta acción. Pero desgraciadamente la Asamblea, las resoluciones no son vinculantes y por lo tanto no obligan a Rusia a tomar otra acción. Todo esto seguramente, como todavía sigue el proceso de la guerra injusta e injustificable, vamos a ver cómo va a quedar Naciones Unidas. Quizás viendo un poco a futuro con optimismo, quizás sea que Naciones Unidas retome ese papel y en el sentido de llevar las negociaciones de paz. Esto podría ser en la sede de Naciones Unidas de Ginebra, donde podrían quizás las delegaciones
de ambos países, más los miembros del Consejo de Seguridad, terminar llevando un acuerdo de paz entre ambos estados. Pero eso va a determinar cómo se llevará a cabo la guerra. Y como vemos, todos los días cambian. Los días está, Rusia se ha retirado ya de la intención de invadir la capital, está más en el lado este, donde sigue bombardeando. Bueno, veremos, ahí está el panorama. En todo caso, Naciones Unidas va a tener que hacer y desarrollar mucha actividad para recuperar su imagen. Claro, sobre todo se ha vuelto a poner sobre la mesa este derecho a veto que tienen, ¿no? Algunas potencias, y que pues obviamente ante este conflicto sí va a tener alguna repercusión en cómo actúe Naciones Unidas. Así es. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, Europa ha respondido de manera muy rápida, incluso muchos expertos dicen que esta es la mayor muestra de movilización en los últimos años para Europa. En ese sentido, ¿cree usted que Europa expone algún tipo de racismo si comparamos la reacción que ha tenido respecto a la crisis humanitaria rusa, Ucrania, con la crisis humanitaria de Siria? Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta, y es una pregunta también que se hacen en muchos medios de prensa. Pero también hay que recordar siempre en estos casos y en los conflictos internacionales ver la perspectiva histórica. Hemos mencionado que la Segunda Guerra Mundial trajo también un desequilibrio migratorio en Europa. Y desde el término del año 45 de la Segunda Guerra Mundial no se ha producido un panorama parecido al que se está viviendo actualmente. O sea, se calcula, algunos medios hablan que el éxodo ucraniano va a ser el mayor en Europa en 75 años. Entonces, y también hay otros analistas que han comparado los otros movimientos migratorios. Precisamente en el de Siria, que son más o menos 5 a 6 millones, de los cuales la gran mayoría están refugiados en Turquía. Dicho de paso, cuando estuve como embajador en Turquía, tuve oportunidad de visitar los campos de refugiados. Impresionante la inversión millonaria que hace y que sigue manteniendo Turquía a todos estos refugiados, un costo gravísimo. Pero la situación de Ucrania es diferente, porque no queremos decir de que Siria no es Europa, Ucrania sí es Europa, y que deben tratarse diferentes. Es que la diferencia está en que el pueblo ucraniano, de una u otra forma, se ha sentido siempre europeo, y los europeos también lo han sentido como tal. Y muchos de los que han salido de esa migración ya tienen amigos, amistades. Entonces les ha sido muy fácil salir, ir y ser recibidos por diferentes familias en los diferentes países europeos. Y así muchas familias siempre han estado reunidas, ya sea en Alemania, en Austria, en Polonia, que son los países más cercanos. O sea que cuando han salido todas sobre todo estas familias, sobre todo madres con hijos pequeños, ya sabían perfectamente a dónde ir. Y segundo, los países como Polonia ya estaban mejor preparados para recibir a una población fronteriza que podía llegar. Entonces Polonia debe tener en este momento entre 2,5 a 3 millones de refugiados ucranianos, lo cual significa que no podemos poner en el mismo tablero, ¿no? Siempre las relaciones internacionales se ve como un tablero de ajedrez. No se puede poner en el mismo tablero una situación como la de Siria, o como el caso de Sudán, que también ha habido migración, o como los rohingyas en Birmania, que hubo también una especie de genocidio. Todo esto hace que sea diferente. Además, también las noticias internacionales están diciendo que la población, precisamente el diario ABC, dice el día de su publicación de hace 2 días, que casi 2 millones de refugiados han regresado ya a Ucrania. O sea, los que han salido están regresando. O sea, que le ha sido muy fácil también volver a su sociedad en sitios donde ya no está atacando las tropas rusas.
Entonces, de ahí podemos decirle que esas comparaciones a veces pueden llevar a diferentes conclusiones y que a veces no son justas. Y en este caso creo que no es permisible hacer esa comparación. Muy interesante los factores que nos comenta respecto también a la identidad y a cómo se sienten parte de Europa y a las facilidades también que tienen de tener alguna amistad o de tener lazos a donde poder llegar. Y en esa misma línea, este flujo migratorio, paso a la siguiente pregunta, y es que entendemos que a medida que el número de refugiados aumenta, probablemente esta política de brazos abiertos en Europa se va a retraer. Entonces, ¿cree usted que Europa debería buscar la sostenibilidad compartiendo las responsabilidades? Es decir, quizá deberían los países que más refugiados reciben tener acceso a algún tipo de subvención económica, por ejemplo. Sí, efectivamente, Naciones Unidas tiene pues varios especializados, ¿no? Y que eso fortalece lo que es esta organización. Entre ellos tiene ACNUR. Entonces ACNUR recibe las contribuciones de todos los países miembros y ayuda al tema de refugiados. Ese es principalmente su objetivo y para eso ha sido creado. Pero claro, un drama como este supera, digamos, a lo que puede ser ACNUR. Y cada Estado europeo se han comprometido en apoyar económicamente. También existe, sobre todo el Foreign Affairs, acaba de publicar un artículo diciendo pues de Refugee Opportunity, cuáles son las oportunidades del refugiado, ¿no? O sea, claro, realmente ese refugiado pues tiene que recibir algún fondo económico, tiene que darle educación a los hijos y sobre todo a los padres, darles trabajo, que eso es fundamental. Pero viendo cómo ha reaccionado la sociedad europea, realmente es admirable, porque todos han hecho el esfuerzo de poner inmediatamente las condiciones favorables para que esas familias se integren rápidamente a la sociedad de los diferentes países europeos. Entonces, la Unión Europea, que es una institución pues, de integración muy importante y que además se traduce en lo que constituye pues, el orden europeo, significa que también ha desplegado una serie de recursos para que todos los refugiados ucranianos sean recibidos adecuadamente. Lo que yo he podido ver en las diferentes informaciones, sobre todo en esto que le menciona en la revista Foreign Affairs, es de que son cantidades importantes que no solamente han recurrido a la ACNUR, sino que los propios estados han asumido ese costo. Y que eso debía ser ejemplo para diferentes países de que debían crear también un fondo determinado para recibir a los refugiados. Es decir, que tienen que darles vivienda, educación, alimentación y un trabajo digno para ese refugiado. Y eso es lo que está pasando. Inmediatamente les han encontrado la forma de ubicarlos. Y segundo, a los niños les están dando enseñanza del idioma, ya sea en alemán, español o francés. Y luego también los padres están teniendo un trabajo para poder sustentarse y también tener un futuro, si es que se quedan ahí hasta que termine el conflicto. Pero como también se ven las noticias, muchas de estas familias están pensando solo que van a estar temporalmente, que van a regresar. O sea que este tipo de migración, de lo que ha ocurrido ahora, va a ser un ejemplo de lo que puede suceder a futuro, porque no estamos ajenos a que se pueda producir un tema parecido después de un conflicto armado. Una persona refugiada llega con muchas necesidades y la cooperación internacional pues representa una importante oportunidad para que puedan solucionar estos problemas, sobre todo brindar las facilidades para que puedan continuar, ¿no?, con su vida. ¿Considera usted que todavía hay una salida diplomática o que el sistema internacional tal vez debería centrarse en las herramientas o en desarrollar algún tipo de oportunidad o de facilidad para manejar el control de daños? Como se sabe, Turquía comparte la ribera del Mar Negro con Ucrania y con Rusia. O sea, y también está Bulgaria y Rumanía. Estos países han creado también un organismo de regulación del Mar Negro. O sea, existe actualmente un organismo de cooperación
entre los países ribereños al Mar Negro. Entonces Turquía se sintió que podía ser un mediador y para tal caso ha habido dos reuniones, una primero en Antalya entre los cancilleres y luego en Estambul entre las delegaciones. Desgraciadamente no se llegó a nada, se hizo el gran esfuerzo, pero siguen todavía las conversaciones, no se han cortado. Entonces quiere decir que los países están llanos y dispuestos a ofrecer sus buenos oficios para mediar en este conflicto. Claro, se pensaba que podía ser China, que podía mediar, pero China no ha manifestado ninguna acción. Entonces, al final, va a quedar, como había mencionado anteriormente, que Naciones Unidas va a tener que recuperar su papel de negociadora y de fortalecer la paz entre las naciones. Y esto quizás va a terminar siendo así. O sea, en otros conflictos que de esta naturaleza han terminado precisamente en Ginebra, ¿no? Llevando las delegaciones, sentándose a conversar una agenda para determinar la paz. Pero esto hoy día se ve muy lejano por la razón misma de que sigue la invasión rusa cobrando víctimas y además todo parece indicar que quiere quedarse con una parte del territorio, sobre todo en lo que concierne al mar de Azov, que está al costado del Mar Negro. Y si siguen las acciones bélicas, quizás algunos piensan que Rusia tenga el interés de también llegar a Odessa, que es un puerto importante, con lo cual cerraría ya definitivamente la salida de Ucrania al mar. Todo esto lleva pues a un panorama muy complejo de negociación, porque Ucrania, como un Estado soberano e independiente, no va a querer ceder su territorio y menos de quedarse sin salida al mar, lo cual va a ser perjudicado en su transporte marítimo y sobre todo en el aspecto comercial, que como se sabe también ellos transportan y exportan granos, trigo. O sea que va a ser bien complicada la negociación, pero en todo caso se ve que Naciones Unidas va a tener que tomar ese papel definitivamente, porque es el único que puede mediar en este asunto. Muchas gracias, embajadora Barca. Esto ha sido todo por la emisión de Panorama Internacional. Le agradecemos nuevamente su presencia, por acompañarnos y por aproximarnos también a este tema que definitivamente vamos a seguir estudiando, ya sea en las aulas o fuera de ellas. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes.